El mensaje que quiero compartir con esta amada iglesia en la mañana de hoy lo he titulado Hallando la vida, reconociendo nuestra muerte. Hallando la vida, reconociendo nuestra muerte. Y para los que llevan anotaciones, estaré dividiendo el texto en dos encabezados. En primer lugar, veremos un diagnóstico de la muerte, los primeros 3 versículos. Y en segundo lugar, veremos un milagro para vida. Un diagnóstico de muerte, primeros 3 versículos, y versículos 4 al 10, un milagro para vida. Así que veamos de inmediatamente, en primer lugar, nuestro primer encabezado, un diagnóstico de muerte. No sé cuántos de los presentes han pasado por la experiencia de tener que preguntarle a su doctor sobre un diagnóstico. Es decir, usted está enfermo, tiene algún problema, y va donde el doctor para ver qué es lo que tiene. Cuando el doctor nos dice el diagnóstico, generalmente no entendemos qué tan grave es, porque los médicos hablan en su jerga y nosotros siempre le preguntamos, doctor, ¿es muy grave lo que tengo? ¿Cuándo yo pudiera mejorarme? Pero imagínense por un momento que el doctor no nos describe un panorama alentador y que por el contrario nos da muy malas noticias. Lo tuyo es de muerte, no hay nada que hacer. Bueno, algo parecido es lo que vemos aquí en este pasaje donde Pablo está describiendo la condición de los que están sin Cristo. Pablo simplemente dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El diagnóstico entonces es que no es que estábamos enfermos, sino que ya estamos muertos. El médico ha dado un diagnóstico terrible. No es que estoy enfermo, sino muerto. Y la única solución es un milagro porque ya el paciente se murió. La única solución sería entonces resucitar al muerto. Y eso es precisamente lo que la Biblia explica cuando habla de que Dios nos tiene que dar vida porque el muerto no puede hacer nada por sí mismo. El problema del hombre es que no cree que está muerto, aunque siente ese vacío mortal. Sentimos nuestra mortandad y tratamos desesperadamente por nosotros mismos de resucitarnos a nosotros mismos a la vida. Cada uno de nuestros intentos fallidos de nosotros resucitarnos a nosotros mismos genera en nosotros todo tipo de ansiedad, de amargura, de ira, desasosiego y frustraciones. Sentimos la muerte espiritual cuando nosotros fallamos, o también sentimos esa muerte espiritual cuando otros nos defraudan, porque nosotros estamos esperando algo que nos completa y no lo estamos obteniendo de estas personas. Es irónico, es contraintuitivo, pero la única esperanza que nosotros tenemos es abandonar la esperanza que tenemos en nosotros mismos y en lugar de ella aceptar nuestra insuficiencia y nuestra realidad del pecado en nosotros como raza caída. Y todos los seres humanos tienen este problema, que tenemos esa esperanza de nosotros resucitarnos a nosotros mismos, de nosotros tener un proyecto de autosalvación, de autojustificación, un proyecto de búsqueda de la vida que no sentimos tener porque estamos muertos, es que estamos separados de Dios. Tú que estás aquí, que aparentemente estás respirando y tienes vida, si estás fuera de Cristo, estás muerto. Y tú sientes esa necesidad de encontrar algo que te complete, pero no lo encuentras. Y todos los seres humanos sentimos esa muerte en nosotros, ese vacío, tratando de llenarlo, llenando o buscando una identidad, buscando significado para nuestra existencia. Y en ese sentido, todos los seres humanos somos iguales. Y aquí no importa que seas cristiano o seas inconverso. Por el pecado remanente en los creyentes, nosotros también luchamos porque queremos encontrar a veces fuera de Cristo una vida a través de lo que la gente piense de nosotros. Creemos erróneamente que nuestra identidad está definida en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros no hacemos, en lugar de entender que nuestra identidad está definida en virtud de lo que Jesucristo ya hizo por nosotros en la cruz. Y muchas personas, incluyéndome a mí mismo, tenemos esas luchas de pensar que nuestra definición está en función del trabajo que uno tiene.
Imagínense, si yo dejo de trabajar en la empresa donde estoy, que tengo como 15 años, voy a sentir que no soy yo, porque mi identidad está erróneamente tratando de forjarse en algo externo, en mi trabajo, en mi profesión, en cuántos seguidores tienes en Twitter. Hay muchas personas que tienen todos estos conflictos, pero la gran pregunta que está presente en tu conciencia día y noche es: ¿cómo puedo quedar bien? Ese es tu proyecto de autojustificación delante de Dios y los hombres. ¿Cómo quedo bien con la sociedad que me rodea? ¿Cómo puedo ser visto como un buen padre, como una buena madre? Y por eso a veces tus hijos, cuando te desobedecen, lo que a ti te entristece no es que te desobedecen, es que te están haciendo quedar a ti mal como padre. ¿Cómo puedo yo quedar bien en mi trabajo? ¿Cómo puedo lucir bien delante de mis amigos? ¿Cómo puedo yo lucir bien delante de Dios? Nosotros entonces definimos nuestro propio proyecto de autojustificación, pretendiendo ser algo que no somos realmente, porque sabemos que fallamos muchísimos. Y caemos en el error de pensar que si tan solo nosotros pudiéramos hacer creer a los demás que somos de cierta manera, que somos piadosos por las prácticas que estamos ejercitando, entonces estaremos justificados delante de los demás. Por eso nos esforzamos en hacer muchas cosas y nos esforzamos en pretender que hemos alcanzado un estándar que todos esperan de nosotros. Porque se supone que si yo soy predicador, se supone que yo debo tener cierto estándar. Y yo quiero hacer pensarte que yo sí tengo ese estándar, que yo soy una persona espiritual, que leo la Biblia todos los días. No importa si lo hago o no, pero lo importante es que tú creas eso. Y que si tan solo pudiéramos manejar nuestra imagen de manera apropiada, si logramos que ciertas personas piensen ciertas cosas de nosotros, que si tan solo lográramos sobreponernos a nuestras propias adicciones, ¿sí? Esas adicciones que tú y yo tenemos a veces, adictos a lo que sea, algo pecaminoso. Si pudiéramos vencer ciertos hábitos pecaminosos, que si tan solo pudiéramos convertirnos en las personas que nosotros soñamos convertirnos, entonces encontraremos la vida. Pensando erradamente que la vida puede encontrarse allí en la imagen y la pretensión de lo que en el fondo sabemos nosotros no estamos logrando. Y esa es la descripción de lo que llamamos un proyecto de autosalvación, de autojustificación, de autorresurrección. El diagnóstico de muerte no parece tener mucho sentido porque aquí estás tú respirando y no parece que estuviéramos muertos, porque siempre pensamos en términos de una muerte física. Pero cuando Pablo describe aquí la muerte, él está describiendo la muerte en un sentido espiritual, una muerte que todos sufrimos y manifestamos en esa sed de lograr cosas que nos hagan sentir que estamos que estamos vivos, que tenemos significado. Y como no nos gusta el diagnóstico que nos da el doctor de la Biblia, buscamos una segunda opinión, porque no queremos creer que realmente muchas veces tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Pero la ley de Dios es tan alta, tan justa, tan pura, tan buena, tan perfecta, que es imposible para nosotros cumplirla. Entonces pretendemos que estamos cumpliendo perfectamente la ley, estableciendo nuestras propias leyes mediocres e inconsistentes para convencernos de que no estamos muertos. Quizás estamos enfermos y nos podemos justificar, nos podemos resucitar, nos podemos sanar a nosotros mismos. Y ese es el peligro, hermanos, de nosotros establecer nuestras propias leyes, porque nos hace pensar que nuestros proyectos de autojustificación no solo son posibles, sino son mandatorios. Todo el mundo tiene que tratar de demostrar eso. Nuestra naturaleza pecaminosa quiere sustituir la justificación en Cristo que viene por Dios, que Él nos da gratuitamente por su gracia, y en lugar de ello nosotros queremos establecer nuestra propia justicia. Y eso lo hemos visto en la Biblia. Les voy a citar un ejemplo y no tienen que buscarlo, pero escuchen la cita. Esto fue lo que le pasó a los judíos en el tiempo de Jesucristo, que dice Pablo en Romanos capítulo 10, voy a leer Romanos 10:3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios.
Y yo, cuando era nuevo creyente y leí ese texto, yo decía, los judíos, ¿realmente? No, los judíos tenían la ley de Dios. ¿Cómo que establecieron su propia justicia? Ellos tenían la ley de Dios, precisamente porque ellos creían que como tenían la ley dada por Moisés, ya porque ellos la tenían y supuestamente las estaban cumpliendo, ellos estaban bien. Dice Pablo, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y los judíos no creyeron en Cristo. Así que si tú no crees en Cristo, no estás en justicia, porque la demanda de la ley es perfecta y tú no la estás cumpliendo. En cierta forma, el pueblo de Dios hoy, representado en la iglesia, tiene el mismo problema muchas veces que tuvieron los judíos del pasado. Muchas veces establecemos nuestra justicia propia en lugar de sujetarnos a la justicia de Dios. Y óiganme con mucha atención esto, porque esto me pasó a mí. Hay cosas que yo voy a decir aquí, hermanos, que se lo estoy abriendo en mi corazón como un testimonio personal. No vayan a pensar que yo he alcanzado una estatura. Lo único que yo me he dado cuenta es de lo pecador que yo soy y de lo que necesito a Jesucristo. Y eso es lo que quiero compartir. Yo me di cuenta que en mi afán de agradar a Dios, yo dejé a Cristo atrás. En nuestro afán de nosotros agradar a Dios, vamos a cumplir esto y hay que hacer aquello, ya yo me olvidé de Cristo. Es como decir, Cristo, yo sé que me salvaste, pero déjalo que ya yo lo sigo de aquí. Yo no te necesito. En nuestro afán de nosotros mismos salvarnos, de nosotros mismos justificarnos, de tener un proyecto de autosalvación, nosotros inventamos nuestras propias leyes y nos volvemos legalistas. Y caemos en un legalismo cuando el fin y el objetivo de nuestra vida consiste en lo que nosotros hacemos y no en lo que Jesucristo hizo por nosotros. Y les voy a explicar algo que para mí fue muy revelador de mi propia corrupción. El legalismo, alguien lo explica, que hay dos tipos de legalistas. El legalista feliz, yo fui legalista feliz en un momento, y el legalista triste, ese es el que yo he sido toda la vida prácticamente, y se los voy a explicar. El legalista feliz tiene un conjunto de reglas religiosas que él determina como la verdadera religión. Por ejemplo, tú llegas aquí y te dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y te dicen, no, cree en Cristo. Eso está claro, nadie discute eso. Pero después que tú vienes te dan una letrica pequeña que nadie la escribió, pero está por ahí en algún sitio, que dice, si tú eres cristiano, entonces tú haces tus leyes. Tú dices, yo doy diezmo de todo lo que gano. Eso está bien. Asisto a todos los cultos de la iglesia. Eso está bien. Tengo un devocional personal de 1 hora. Bien. Dirijo el devocional familiar en mi casa todos los días. No bailo, no fumo, no bebo, no voy al cine. Nos dedicamos a realizar actividades y pretender lo que no somos. Y el ejemplo del legalista feliz por excelencia es el fariseo que Jesucristo cita en la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, que él oraba consigo mismo diciendo, Señor, te doy gracias. Eso era él orando consigo mismo. Te doy gracias, Señor, porque yo no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, etc. Y ojo, eso fue una parábola, pero déjenme defender a los fariseos por un momento. Cuando nosotros hablamos de los fariseos, nosotros normalmente decimos, esos son los malos de la película. Déjenme decirle que en el tiempo de Jesucristo no era el caso. Era como que Cristo diga en esta época, si vuestra justicia no fuera mayor que la de los hombres que ustedes escuchan predicando, John MacArthur, John Piper, Sinclair Ferguson, etc., ustedes no van a entrar al reino de los cielos. Ustedes dirían, ¿qué? Que si mi justicia no es mayor que ella, pues ¿quién va a ser salvo? Ninguno. En Cristo sí, pero si la justicia tiene que ser mayor, claro, porque es la justicia de Cristo. Y nos pasaba como legalistas felices que tú escuchabas el caso de un hermano o de un matrimonio en la iglesia que estaba con problemas y uno siempre le decía a la esposa, no siempre, pero uno lo pensaba, óyeme, nosotros tenemos problemas, pero no hemos llegado a eso. O sea, uno siempre se está comparando, como yo no estoy tan mal como el otro. Y ese es el legalista feliz. El legalista triste se da cuenta que la demanda de la ley es mucho mayor, porque la ley demanda perfección. No es tratar, sino perfección. Y se ha dado cuenta de su propio pecado. Ese he sido yo mucho tiempo en mi vida. Y déjenme confesarles que en el tiempo que yo me fui a los Estados Unidos, yo estaba debatiéndome fuertemente en mi mente y en mi corazón si el cristianismo, yo estaba convencido que era verdad,
pero o yo no lo tenía o había algo que no me habían explicado, porque yo entendía que yo debería ser perfecto, porque la ley está ahí, está claro, señores, hagan lo que hay que hacer ahí. Pero cuando yo trataba de hacerlo, dice C.S. Lewis, hasta que un hombre no trata con todo su corazón de ser bueno, no se da cuenta lo malo que es, y eso fue lo que me pasó. Cuando usted trata de ser bueno, hay que usted se cuenta lo malo que yo soy. Y el legalista triste, entonces, como Pablo, dice, hay una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado, miserable de mí. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Este legalista triste llora y se lamenta de su deficiencia. Y se sorprende porque uno lo veía a ustedes cantando. Y yo no entiendo cómo una gente puede estar gozoso, porque es que yo tengo una carga, es que yo no puedo con mi pecado. ¿Qué hago? No se atreve a uno a orar en público. Un hermano que ore, yo sé lo pecador que soy. Si yo oro no se va a cumplir eso. Pero también mantiene su legalismo tratando de cumplir su propio esfuerzo en todo lo que dice la ley y aún peca. ¿Saben de qué pecamos los legalistas tristes? De que entonces uno dice, yo por lo menos sé lo malo que yo soy. Entonces uno se pone orgulloso por eso y sigue pecando. O sea que el legalismo no es solamente aquel que inventa reglas de hombres, sino aquel que trata de observar la ley perfecta de Dios, pretendiendo ganar méritos ante Dios por su propio esfuerzo, y no a través de Jesucristo. Por eso Cristo dijo, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y la gente entonces decía, espérate, Señor, si la justicia mía no es mayor que los escribas y fariseos, entonces nadie puede ser salvo. ¿Quién puede ser salvo? ¿Quién puede ser salvo? El que confíe no en su propia justicia, sino en la justicia de Jesucristo. Cristo dijo, yo no vine a llamar a justos, yo vine a salvar a pecadores, a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y no es, hermanos, que hay personas que son justos, ellos no necesitan a Cristo. Él vino para las prostitutas, para los adúlteros, para los mentirosos. No, estos éramos todos estamos mal. Una vez entonces, hermanos, que nosotros reconozcamos, que nosotros asimilamos, que nosotros pasamos esa denegación, esa negación del diagnóstico que te dicen, tú estás muerto. O sea, tú tienes un cáncer y te vas a morir en una semana. Uno al principio no lo acepta, busca una segunda opinión. Entonces, después que tú sobrepasas eso y reconoces esos pecados secretos que tú sabes que tienes, todos esos pensamientos y transgresiones que tú no quieres que los otros se enteren porque dañarían tu imagen, dañarían tu proyecto de autojustificación. Una vez tú aceptas que no eres realmente capaz de justificarte ni de santificarte a ti mismo, entonces ahora estaremos listos para escuchar la buena noticia, el gran médico del alma, el milagro de la vida. Y con esto vamos en segundo lugar a ver el milagro para vida. Un milagro para vida. Y aquí le explico brevemente. El milagro para vida fue su gracia salvadora que resucitó nuestras almas de la muerte espiritual, regenerándola por el poder que resucitó de los muertos a Jesucristo. Irónicamente encontramos entonces que el remedio de nuestro diagnóstico de muerte es la muerte de aquel que murió para ocurrir el milagro de la cruz. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, fíjense cómo él viene el hilo de pensamiento hablando de lo corrompido que somos, pero entonces hace una conjunción, una separación entre estas dos ideas, diciendo un gran pero. Ese pero es uno de los peros más gloriosos de toda la Biblia. Ese pero va en el mismo sentido en que Pablo escribió Romanos cuando describió en el capítulo 3 que toda la raza humana está completamente caída, y dijo algo parecido en un gran pero. Él decía que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todas se desviaron, a unas se hicieron inútiles, sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, etc. Y llega un momento que él dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,
para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y déjenme definirle un par de palabritas aquí para que entendamos el contexto. ¿Qué es justicia? ¿Qué es eso de justicia? Bueno, justicia es recibir lo que tú te mereces. O sea, tú te mereces la condenación porque tú has transgredido la ley de Dios. Lo que yo merezco y lo que tú mereces es el infierno o la condenación que Dios decida darnos. Eso es lo que nosotros merecemos. La justicia es recibir su merecido. Pero la misericordia es no recibir lo que tú te mereces. Dios a los cristianos no nos ha condenado, tuvo misericordia con nosotros, porque eso no era lo que nosotros merecíamos. Lo justo era que nos dieran lo que merecíamos. La misericordia que no lo diera. Y en tercer lugar, la gracia es recibir lo que tú no te mereces. O sea que no solamente Dios, en Cristo, Él puso como Cristo la justicia. Por eso dice el texto, la justicia de Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es mi justicia. Él murió en mi lugar, pero lo justo era que yo muriera. Dios tuvo misericordia y entregó a su propio Hijo, dándome de gracia. La gracia es que yo recibí lo que yo no merecía. Versículo 5, por favor. Efesios 2:5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué dice aquí? ¿Que acaso Dios nos salvó porque éramos gente buena o gente capaz? No. Que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El amor de Dios por nosotros no tiene como prerequisito que nosotros lo amemos a Él. Hay personas que vienen a la iglesia, y déjenme decírselo con todo mi corazón, hermanos, porque yo soy parte de la iglesia. Y la iglesia a veces damos una imagen que uno dice, una persona así, una prostituta, yo no digo que ustedes lo hagan, yo digo, estoy hablando de las iglesias locales en general, que la iglesia parece más un club social donde se reúnen personas muy saludables y todos buenos y perfectos, y en realidad la iglesia debería ser un hospital de enfermos donde necesitamos escuchar el evangelio todos los días porque somos pecadores. Entonces hay personas que nos ven a nosotros también vestiditos, perdónenme por ese agravio, y entonces cuando vienen aquí dicen, pero es que yo no soy digno de estar en ese grupo porque yo sí soy malo. Dicen, no, el requisito para tú venir a Cristo no es que tú seas bueno, no es que tú cambies nada, es que tú vengas y seas lavado en aquella fuente de sangre de Emmanuel que purifica a todo aquel que es sumergido en él. El amor de Dios por nosotros entonces no tiene ese requisito, sino que por el contrario, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y nosotros no merecíamos ser amados. A lo largo de la epístola, si ven conmigo en el capítulo 1, vemos el plan soberano de Dios obrando unilateralmente de una sola vía por nuestra salvación. Lo cual Pablo dice en una oración corrida, y esto yo recuerdo perfectamente cuando el pastor Sugel me enseñó eso, siendo yo un muchacho todavía, que él decía que desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el versículo 14, en el griego original no hay puntos, no hay coma, no hay punto y coma, no hay nada. Es una sola oración, como si Pablo en un éxtasis santo dijera que Dios fue bendito y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual, y sigue hablando corrido. ¿Y qué dice él ahí? Que Dios unilateralmente decidió, versículo 3, bendecirnos con toda bendición. Versículo 4, nos escogió en Él. Versículo 5, nos predestinó, nos adoptó. Versículo 6, que somos aceptos en el amado. Versículo 7, nos redimió. Versículo 10, para que nos hizo conocer su propósito de reunir todas las cosas en Cristo. También el versículo 11 y 12, que tuvimos herencia en Cristo. Y en el versículo 13, que fuimos sellados. Y esto a mí me encanta, hermanos, porque parece un vistazo en la eternidad, donde vemos la Trinidad trabajando, si se puede decir así, desde antes del tiempo hasta el tiempo presente. El Padre soberanamente predestinó antes de que el tiempo existiera que tú ibas a ser salvo. Antes del tiempo. El Hijo, hace unos 2000 años, vino aquí, se encarnó y compró la redención, la consumó y la dejó preparada para ti. Ya está comprado, ya está preparada, consumado es, está terminado.
Y el otro día, cuando tú y yo nos convertimos, el Espíritu Santo vino y aplicó esa salvación y nos selló con el Espíritu Santo, que son las arras, la garantía, nuestro título del cielo hasta que Él venga. Así que Dios es que lo ha hecho todo. Y tantas son las bendiciones, hermanos, que van en este capítulo, que Pablo dice en el versículo 17 que Él no cesa de orar. En pocas palabras, y perdónenme la paráfrasis que voy a hacer, es como si Pablo dijera: yo sé que esto es tan bueno para ser verdad, que yo oro para que ustedes lo crean. Yo oro para que Dios les alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis a qué fue lo que Él lo llamó. Porque cuando ustedes están claros en esos indicativos que tiene la Escritura, que eres libre en Cristo, que ya tú estás posicionado, que estás resucitado, que estás en el cielo, y tú los meditas, por eso necesitamos escuchar esto todos los domingos, es el evangelio que necesitamos. Entonces, en consecuencia, los imperativos de la Biblia, de amar a tu prójimo, de hacer las cosas que tienes que hacer, van a fluir naturalmente, porque la gracia de Dios va a arropar tu corazón al escuchar los grandes indicativos que la Biblia nos tiene que contar. Versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Sentados con Cristo, y aquí ustedes me pueden decir: wow, eso está raro, porque nosotros estamos aquí sentados, no estamos sentados en el cielo. En la mente de Dios, en la salvación que ya Él compró para ti y para mí, ya Él no nos ve a nosotros, Él ve a Cristo. Dice Colosenses que si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tu vida ahora se ve, no la tuya, no, ya Dios ve a Cristo, tu vida está escondida con Cristo en Dios. Pero fíjense un detalle interesante que dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales. Saben que hay un símil que me gustó mucho, una imagen, una figura en el Antiguo Testamento, que no está, y por eso es significativo. En el tabernáculo, ustedes recuerdan, aquí está mi profesor del Antiguo Testamento, Marcos Peña, que había muchos utensilios en el Antiguo Testamento en el tabernáculo. Había la mesa de la proposición, estaba el altar, estaba el pacto de la alianza, muchas cosas. Pero había un mobiliario que no estaba presente en el tabernáculo. ¿Saben cuál era ese mobiliario? ¿Saben qué no había en el tabernáculo de Dios? Sillas. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que entrar continuamente a hacer los sacrificios por ellos mismos y por el pueblo, hasta que vino el sumo sacerdote, el velo fue rasgado y se sentó a la diestra del Padre para gloria de Él. Y a Él nos hizo sentar con nosotros también en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora, ¿con qué propósito entonces nos salvó Dios? Versículo 7. Miren el propósito de nuestra salvación. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Los siglos venideros. Esto también me lo enseñó el pastor Sugel. La palabra aeón es una palabra que se usa en la Biblia para hablar del siglo, no de 100 años, sino del mundo venidero, del cielo. Este siglo y el venidero. Bueno, Dios nos salvó para que en los siglos venideros, cuando estemos en el cielo, todo el mundo diga: ¿y qué hacemos nosotros aquí, tan pecadores? Eso mismo, que Dios quiso mostrar en ese tiempo las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Aquí se revela ese propósito. Dios quiere mostrar en la eternidad esa abundancia de gracia. Y el foco de la vida cristiana, entonces, hermanos, no puede ser, el foco de la vida cristiana no puede ser la vida del cristiano, sino Cristo. El foco de la vida cristiana no es la vida del cristiano. El foco de la vida cristiana es Cristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El foco de la vida cristiana no consiste en mejorar y mejorar y mejorar, toda la atención en mí, como cristiano, para necesitar menos y menos y menos de la gracia de Dios. No. Pablo fue uno de los creyentes más piadosos y más prolíferos de toda la Escritura, y a mí me llama mucho la atención cómo él se expresa de sí mismo. Y yo no creo, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, que Pablo está mintiendo. Yo creo que él era completamente sincero y que era verdad lo que estaba diciendo. Él dice en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 3, versículo 8, a mí,
que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Ustedes están oyendo lo que está diciendo Pablo. O sea, yo quisiera ser como Pablo. Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento. Pablo conocía la Escritura. Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Pablo oraba por todas las iglesias. Pablo para mí era espiritual, vamos a decirlo en nuestro lenguaje. Y él dice, yo soy el más pequeño de todos los santos. Y no solamente eso, sino que escribiéndole a los romanos, dice él en el capítulo 7 de Romanos, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago. Y sigue hablando y dice, veo una ley en mis miembros que me lleva cautivo, una ley en mis miembros que me lleva cautivo, la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y él mismo se responde, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y al final de su carrera, fíjense, si es verdad que el cristiano está progresando y siendo más santo y mejor y mejor y mejor, entonces él no hubiera dicho esto al final de su carrera. En 1 Timoteo él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. O sea que Pablo se reconocía, y eso es lo que nosotros vemos en la vida de Pablo, que el crecimiento cristiano no consiste en un crecimiento fuera de la gracia de Dios, sino en un crecimiento en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es, que cada día yo me percato más y más de mi propia insuficiencia, de mi propia corrupción, y al mismo tiempo me doy cuenta de cuán suficiente, competente y poderoso sigue siendo Jesucristo para mí día tras día. Ese es el crecimiento en la vida cristiana. Y hay una frase, hermanos, que yo he acuñado del autor del himno Sublime Gracia, John Newton, que ustedes y nosotros cantamos aquí, que me fascina. Esa es mi frase favorita. Cada día pierdo más y más mi memoria, decía John Newton. Pero hay dos cosas que siempre recuerdo: que yo soy un gran pecador y que Cristo es un gran salvador. Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tim Keller define la gracia de Dios de la siguiente manera. Él dice, gracia es el favor gratuito de Dios e inmerecido que obra poderosamente en tu mente y en tu corazón para transformar tu vida. Voy a repetir eso. La gracia es el favor de Dios gratuito e inmerecido. Hasta ahí todo el mundo se lo sabe, esa definición. Gracia, favor inmerecido. Pero esa gracia, dice él, obra poderosamente en tu mente y en tu corazón para transformar tu vida. Y dice luego el texto, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y hay personas ahí que dicen, bueno, por fin, esta es mi responsabilidad. Yo sé que hay una responsabilidad humana, pero aún la fe, hermano, no es que yo me la traje. O sea, no es que el 99.99% de la salvación la hizo Dios. El 0.01% la hago yo porque yo traje la fe. Si yo no creo, yo no soy salvo. Pero la palabra, también me lo enseñó el pastor Sugel hace muchísimos años, él quizá no se acuerda, cuando dice, y esto, no de vosotros, aún en español, no solamente en griego, esto es un pronombre griego o un pronombre neutro, lo cual encierra todo lo demás. No dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe, y está, como hablando de la gracia. No, no, no. Y todo esto, el paquete, la gracia, la fe que tú tienes, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y me encanta esa parte del texto, porque es como si Pablo estuviera describiendo la condición del hombre, de la muerte y el propósito de la salvación por gracia, pero al mismo tiempo es como si Pablo sospechara que todos nosotros queremos llevarnos el crédito por lo que pasa en nuestras vidas, y aclara, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pablo está describiendo desde el principio que Dios soberanamente es el autor y consumador de la fe y de nuestra salvación. Pero nosotros somos adictos a la gloria propia. Necesitamos sentir que estamos haciendo algún tipo de contribución a nuestra salvación. Pero tú eres un pecador. Lo único que tú contribuyes en tu salvación es el pecado que hace la salvación necesaria. Lo único que tú traes a tu salvación es el pecado que la hace necesaria. Lo único que aportas a este rescate de Dios es tu injusticia que hace necesaria la justicia de Cristo. El foco de nuestra vida cristiana no eres tú. El foco de la vida cristiana no soy yo.
El foco de nuestra vida cristiana es la vida de aquel que vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer por nosotros mismos. Cristo vino para darte libertad sobre el imperio de la muerte. Él murió para que tengas vida y la tengas en abundancia. Él murió para hacerte una criatura libre. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí la gente dice, ya sí, ya me toca a mí ahora. Ahora sí voy a hacer las obras yo. ¿Ves? Es una balanza. Por un lado está la gracia de Dios y por otro están mis obras. Pero miren, si Dios nos midiera con una balanza, nos pasaría lo mismo que a Belsasar en Daniel capítulo 5. Mene, mene, tekel uparsin. Tu reino ha sido puesto en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido quebrantado, ha sido roto. No hay contribución en obras, es de pura gracia. Este texto de Pablo de Efesios 5:10 sigue colocando al Señor como autor y consumador de la fe al decir que nosotros somos hechura suya, somos poema de Dios, somos criaturas hechas por Dios, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y como parte de este nuevo diseño, como parte de esa regeneración, de esa nueva creación, tenemos una nueva característica. El creyente es ahora una persona que va a producir buenos frutos, buenas obras. Pero también esas buenas obras son preparadas de antemano por el mismo Dios para que nosotros andemos en ellas. Soli Deo gloria, a Dios sea la gloria. Y es importante, hermano, recuerda algo. Tú no eres la obra que tú haces. Eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa a veces nos quiere hacer, como yo hice esto, yo soy aquello, yo me gradué de tal cosa, yo soy este profesional o yo hago tal cosa en la iglesia. Tú no eres la obra que tú haces, tú eres la obra de Dios. Nuestra identidad no está basada en las obras que nosotros hacemos. Nuestra identidad está basada en la obra que Cristo hizo por nosotros. Y por eso Dios te libera aún de esas presiones de tratar de ser en lo que tu mente dice que tú deberías ser, porque todo lo que tú deberías ser ya tú lo eres en Cristo Jesús. Esta discusión de la vida cristiana solamente por la fe en Jesucristo, sin las obras de la ley, fue la discusión central que trajo como consecuencia la reforma protestante de Martín Lutero, Calvino, etcétera. Y Lutero planteaba teológicamente que existe lo que él llamaba en teología la justicia pasiva, una justicia vertical. Es la justicia que tú recibes de Dios, consumado es. Cristo murió en la cruz, acepta tú como Salvador al Señor, Él te lo da, Dios te regenera tu corazón, Él unilateralmente te amó. Es tú pasiva porque tú la recibes, tú no haces nada, vertical. Pero también hay una justicia activa, horizontal, que ya que hemos sido redimidos, ahora somos libres para amar a nuestro prójimo. Pero esa justicia pasiva, es decir, la que tú recibes verticalmente, es lo que dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Consumado es, ya se terminó, ya eso está hecho, ya tú eres salvo. Ahora, en esa justicia pasiva que tú estás recibiendo, esa transacción vertical entre tú y Dios ya ha sido terminado, ya ha sido concluida, ya tú eres perfecto en Cristo. Jesucristo cumplió perfectamente toda la ley de manera que ya eres libre y no tienes nada que hacer. Es un amor de una sola vida. Dios decidió amarte antes de la fundación del mundo. Ningún pecado que tú cometas va a lograr que Dios te ame menos, porque el amor de Dios por ti no depende de cómo tú andas en la vida cristiana, sino de cómo anduvo Jesucristo, quien vivió perfectamente la vida cristiana en tu lugar, y podemos decir consumado es. Y ahora estás escondido en Cristo en los cielos. Dios no te ve a ti, Dios ve a Jesucristo. Ahora, la unión con Cristo no significa que nosotros nos estamos ganando las bendiciones de Dios, sino que por estar unidos en Cristo, nosotros recibimos las bendiciones que Cristo ganó por nosotros. No es que Cristo nos da la capacidad de nosotros obtener justicia, es que Cristo es nuestra justicia. Cristo nos transfirió su justicia perfecta y cumplió perfectamente todas las demandas de la ley. Dice Gálatas 2:20,
un texto que se lo pueden saber de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dice Pablo en ese texto, no desecho la gracia de Dios, porque si fuera por la ley, la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ningún pecado, hermano, que tú cometas te puede separar del amor de Dios si es que estás en Cristo. ¿Qué dice Romanos capítulo 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dice él, 8:38, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ese texto es probablemente el texto más difícil de creer en la Biblia, porque como dice el himnólogo Charles Wesley, ¿cómo será que puedo yo, por su dolor, tener bendición? Bendito amor. ¿Cómo puede ser que Dios murió, sufrió por mí? ¿Cómo será que nunca habrá condenación para los que están en Cristo, vivos en Él, nuestro Señor, justificados por la fe? Todo esto es lo que Lutero llama la justicia pasiva. Pasiva porque no hacemos nada para recibirla ni para merecerla, simplemente nos es dada unilateralmente. Dios decidió salvarte desde antes de la fundación del mundo. ¿Quién puede contra eso? Dios es el que justifica, lo que dice Romanos. A esto le llamamos entonces la indiscriminada, escandalosa gracia de Dios que salva pecadores. Y por eso decía Lutero que cuando el diablo le susurra al oído, tú sabes que tú eres pecador. Y aquí tú sabes que tú eres pecador. Tú lo sabes. Acuérdate de esos pecados ocultos que tú tienes. Tú eres pecador. Dice Lutero, yo me alegro porque me recuerdo que Cristo precisamente vino a salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero también Lutero habla de la justicia activa, horizontalmente. La justicia activa es la vida que vives en el plano horizontal, donde debido a lo que has sido hecho libre en Cristo, ahora eres libre para servir y para amar a tu prójimo. Fíjense qué interesante que las obras buenas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no son obras que debemos hacer para mantenernos en buena relación con Dios o para mantener a Dios contento con nosotros. Hermanos, yo llegué a creer eso en mi mente, en mi conciencia, como que, oye, me pequé, Dios debe estar enfadado conmigo. Pero es que hay un problema, es que si yo digo eso, entonces teológicamente no es suficiente el sacrificio de Cristo. Hace falta que yo haga obra, porque si no Dios se enfada y me manda al infierno. Porque si así fuera, entonces fuera un error teológico. Y esto es lo que contribuye los pilares de la reforma protestante. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, sola Deo Gloria. Las buenas obras consisten en ser un testigo de la gracia con la que Cristo nos resucitó. Porque como el hijo pródigo, mi hijo muerto era y ahora vive. Las buenas obras son la incorporación de la libertad con la que hemos sido llamados para servir por amor a nuestro prójimo. Noten que la Biblia siempre que habla, siempre que describe las buenas obras, las hace en términos de nuestro prójimo. Por eso Lutero decía también, me encanta esa frase, Dios no necesita tus buenas obras, tu prójimo las necesita. O sea, ustedes cuando hagan una buena obra, no es para Dios, en el sentido de que, ¿qué tú le vas a dar a una fuente inagotable de agua? Si tú tienes sed, tú la glorificas cuando tú te lanzas en esa fuente a beberte el agua. Pero tú no le vas a añadir nada, porque eres tú que necesitas a Dios, Dios no necesita a ti. Entonces, ¿cómo tú vas a pensar que tú tienes a Dios impresionado cuando vas a hacer algo? ¿O cómo vas a pensar que Él te va a destituir porque hiciste un pecado? Si tú estás en Cristo, ya eso acuérdense no confundir la justicia pasiva que tú recibes de Dios con la justicia activa que es en el plano horizontal. Por eso decimos que la vida después de la justificación no elimina las buenas obras, sino que horizontaliza esas buenas obras. Describe maneras en que los cristianos han sido resucitados de muerte y ahora son libres para vivir.
cristianos que han sido redimidos de la esclavitud del pecado, ahora son libres para someterse voluntariamente a servir a otros sin esperar nada a cambio. En otras palabras, significa que ya que todo lo que yo necesito lo poseo en Cristo, entonces puedo invertir mi vida para dártelo todo a ti sin necesitar que tú me des algo a cambio a mí. Ahora, mi vida no tiene que convertirse en un intento de manipularte para yo lograr sacar de ti lo que yo necesito, porque ya todo lo que necesito lo poseo en Cristo. Y eso es lo que arruina todas nuestras relaciones interpersonales. Cuando me siento que me estás fallando, cuando siento que yo necesito extraer algo de ti, que no lo estoy obteniendo, eso sería un proyecto de autorresurrección que uno quisiera lograr, y como no lo logro, eso trae tensión, eso trae ansiedad, trae desasosiego, trae sufrimiento, insatisfacción, que no podemos conseguir lo que queremos de los otros. Pero eso es esclavitud. Y en lugar de esa esclavitud debemos vivir con la libertad con que Cristo nos ha llamado. Dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino que servíos por amor los unos a los otros. Cuando usamos nuestra libertad como ocasión para la carne, estamos sometiéndonos a esclavitud, porque estamos buscando placer, estamos buscando satisfacción, estamos buscando aceptación en lugares incorrectos. En lugar de encontrarlo, o en vez de encontrarlo en el único lugar donde estaremos satisfechos, esto es en Jesucristo, que ya nos ha entregado el paquete completo de todo lo que nosotros necesitamos. O sea que estás tratando de encontrar por ti mismo una libertad o una satisfacción que ya Cristo compró para ti. Y si estás en Cristo ya la tienes. Lo que tienes que hacer es vivirla. Esa vida resucitada de la misericordia de la gracia de Dios debería verse testificada en ese servicio de amor a los demás, en esa justicia horizontal, justicia activa. Ahora puedo hacer yo inversiones sociales radicales y arriesgadas en servir a otros sin esperar nada a cambio. Porque es que, hermano, recuérdense, nosotros estamos todavía en este cuerpo mortal. Tenemos que recordarnos el Evangelio todos los días, porque de lo contrario salimos a la calle, digo, no le voy a ayudar a este hermano. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que me va a pedir a cambio. No, pero no te preocupes, que ya tú todo lo que tienes lo necesitas. Tú no necesitas que si te defrauda, te defraudó, pero haz tú el bien. Normalmente no corremos el riesgo de invertir nuestro corazón en la gente porque tenemos miedo que nos defrauden. Jugamos ese juego de yo te daré algo de mi corazón si estoy seguro que podré recibir algo a cambio. Te daré amor si a cambio tú me respetas. Te daré esto si tú me das aquello. Y eso es esclavitud, porque no podemos controlar lo que los demás nos van a hacer. Por el contrario, la vida de la libertad en Cristo nos permite invertir nuestra vida dando a los demás en lugar de yo quedarme esperando o de yo querer estar en el primer asiento. Ahora me puedo sentar en el último porque ya yo todo lo que yo necesito lo tengo en Cristo. Entonces, ¿cuál es el afán de estar adelante? ¿Cuál es el afán de tener más seguidores de Twitter? ¿Cuál es el afán de salir con la foto más bonita de Facebook? O con decir que yo estoy comiendo mejor o que tengo un carro mejor porque entiendo que eso representa mi imagen. Eso es esclavitud. ¿Qué es entonces lo que hay que hacer? Y esa pregunta es fascinante porque desde que yo me convertí, recuerdo que la gente lo hace. ¿Qué es lo que hay que hacer para convertirse? ¿Qué es lo que hay que hacer para amar a Dios o para seguirlo, para hacerlo? Y es muy interesante que esa pregunta se la hicieron al Señor Jesucristo y no tienen que buscarlo, pero pueden anotar el texto de Juan 6:28. Es un texto para mí favorito últimamente. Juan 6:28 dice lo siguiente. Entonces le dijeron a Jesucristo, ¿qué debemos hacer? Oigan, pero oigan el juego de palabras de la pregunta. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? O sea, no hay duda. Lo que están preguntándole, dime cómo yo debo obrar en mi vida cristiana. Repito la pregunta que le hicieron a Cristo. Le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Entonces yo me imagino a esa gente, pero ¿cómo así? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que creer? Pero ya yo creo, está bien, pero ¿qué es lo que hay que hacer? No, es que toda la vida cristiana parte de lo mismo. La vida cristiana no está definida en lo que yo hago.
está definida en lo que hizo Jesucristo. Y por eso dice él, la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado. Y por eso es que Pablo, como buen predicador del Evangelio, instructor de nosotros, dijo que él se propuso predicar una sola cosa, el Evangelio de Jesucristo, a Cristo y a este crucificado. Y esa es la confesión de fe de Pablo, es esa. Yo predico a Jesucristo y a este crucificado. Jesucristo vino para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y todo parte, la vida cristiana, las obras, las relaciones en la iglesia, tu vida con tu esposo, con tu esposa, si tú recuerdas, que ese es el problema, nos da amnesia. Si tú recuerdas quién tú eres, que tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Por eso Pablo le dice en Colosenses, si ya habéis resucitado con Cristo, ya que habéis resucitado, claro, porque estabas muerto, hubo que resucitarte y ya estás resucitado y estás sentado y Dios te ve escondido en Cristo. Entonces, por tanto, vienen los mandamientos, vienen los imperativos. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, y todo lo cual es idolatría. Cosas por las cuales viene la ira de Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea. Nosotros recordar estos indicativos para entonces cumplir gozosamente con lo que hay que hacer, porque se va a hacer no por ti, sino porque eres hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Yo quiero concluir con una ilustración de un hombre que fue librado en la novela Los Miserables de Víctor Hugo y que me gustó muchísimo. El que no la ha visto, vaya a verla o lea el libro, lea la novela. Y para los que no la han visto, déjenme decirles rápidamente de qué se trata. Víctor Hugo escribió una novela llamada Los Miserables, donde hay un hombre al principio de la novela llamado Juan Valjean o Jean Valjean en francés. Este hombre, Jean Valjean, está padeciendo muchos problemas económicos y su sobrina, la hija de una hermana de él, tiene hambre y la niña no tiene que comer. Entonces él se aventura a irse a una panadería que estaba cerrada, rompe la vitrina, saca una miga de pan y sale corriendo con la mala suerte de que es capturado. Al capturarlo, él cae preso y como pasa en ese tiempo de la Revolución Francesa, en esos tiempos, y pasa aquí en nuestro país también, que por un pollo te dan cadena perpetua prácticamente en algunas ocasiones. En esta novela, él se robó la miga de pan y le dieron 20 años de cárcel. El tema es que él pasa como 19 años ahí preso y cuando él sale, él quiere vengarse, pero a él le dan libertad bajo palabra. Él tiene que reportarse cada 30 días, volver ahí a reportarse y en eso, él le dan un pasaporte amarillo, que es lo que para él identificarse cuando usted dice, yo quiero trabajo, déjame ver tu cédula, déjame ver tu papel de buena conducta. Entonces cuando él enseñaba este papel amarillo, decían, bueno, a ti yo no te voy a contratar porque tú eres un ex convicto, tú eres un preso, tú eres un ladrón y siempre vas a ser un ladrón y yo al ladrón no lo voy a contratar. Hasta que él, divagando, cae en una iglesia donde hay un siervo que le muestra albergue, le da comida, le da la cama, le da todo eso y él se queda extraño. Recibe todas estas cosas y luego en esa situación él se despierta a medianoche y se le ocurre la brillante idea de robarle la platería a este siervo, a este obispo y llevársela. Se roba la platería con la mala suerte de que al doblar la esquina, ahí estaba la policía, lo apresan, le dan golpes, lo traen de nuevo a la iglesia y le dicen al obispo, aquí está este ladrón que está diciendo que usted supuestamente le regaló esta platería. Dígalo, testifique para nosotros llevarlo y volverlo a encarcelar. Sin embargo, el obispo, una obra de misericordia, lo que le dijo a los policías fue, es cierto, yo se los regalé y lamentablemente él se fue tan temprano que se me olvidó darle lo más interesante, que son dos candelabros de plata. Aquí lo tiene fulano, por favor déjenlo ir, no hay problema. Y Jean Valjean no sabía ni qué decir ni qué hacer, pero esa obra de misericordia transformó su vida de una manera como Dios, nosotros siendo pecadores, no podemos entenderlo. ¿Cómo yo siendo enemigo de Dios y Dios me va a dar todas estas cosas? En contraposición, la película muestra al inspector Japart, que está todo el tiempo persiguiendo a Jean Valjean y él representaba la ley. Es decir, es que esto tiene que ser así. ¿Y cómo Dios resuelve ese problema en el Evangelio? Es que la ley es la ley y hay que cumplirlo. Pero entonces Cristo es nuestra justicia y Él cumplió perfectamente la ley y nosotros lo recibimos. Quiero terminar leyendo lo que cantó Jean Valjean en la novela de Víctor Hugo, que dice así: ¿qué es lo que he hecho, dulce Jesús? Eso fue después que él recibió la gracia de Dios y se dio cuenta de su condición. ¿Qué he hecho? ¿Me he convertido en un ladrón de la noche?
Me he convertido en un perro que huye. He caído tan bajo que ya es muy tarde, que nada me queda, solo el lloro y crujir de mi odio. Porque él decía que cuando él fuera liberado de la cárcel, él iba a vengarse del mundo. Los gritos en las tinieblas que nadie puede escuchar. Aquí he estado el paso de los años. Si existe otro camino por donde ir, ya me lo perdí. Hace 20 años atrás, mi vida fue una guerra que nunca podía ser ganada. Me dieron un número, Valjean el asesinado, cuando me encadenaron y me dieron por muerto, solo por robarme una miga de pan. ¿Y por qué permití que ese hombre era el que le predicó el evangelio? ¿Por qué permití que ese hombre tocara mi alma y me enseñara el amor? Él me trató como cualquier otra persona, porque acuérdense que a él no lo trataban como cualquier otra persona, lo trataban como un ladrón. Y dice, tú vas a ser un ladrón toda la vida. Pero él no, él lo trató como una persona. Él me dio su confianza, él me llamó hermano. Fíjense el símil, ustedes no pueden perder de vista que Víctor Hugo está haciendo un símil aquí como la vida cristiana también. Él me dio su confianza, él me llamó hermano. Mi vida, él reclama al Dios de las alturas. ¿Cómo puede ser esto? Porque yo vine al mundo a odiar este mundo que siempre me odió, a pagar ojo por ojo, a convertir mi corazón en piedra. Y esto es para lo que siempre he vivido, esto es lo que yo he conocido. Pero una palabra de él, una palabra del obispo, y volvería yo a estar entre el látigo y las rejas. En lugar de ello, él me ofrece mi libertad. Siento mi vergüenza como un cuchillo. Él me dijo que yo tengo alma. ¿Cómo lo sabe? ¿Qué espíritu es el que viene a mover mi vida? ¿Hay otro lugar donde ir? Estoy alcanzándolo, pero me caigo. Y ya la noche está cayendo. Viendo al vacío, miro la fuente que lava mi pecado. Escaparé ahora del mundo de Jean Valjean. Jean Valjean es nada ahora. Otra historia debe comenzar. Y a partir de ahí, Jean Valjean muestra obras de misericordia, etcétera, y se ve como un cristiano con esa culpa, con todos estos conflictos, pero aparentemente, según la novela, un cristiano verdadero. Quiero concluir diciendo lo siguiente: si aquí hay alguien que quiere saber más sobre el Dios que estamos proclamando por medio de la Escritura, al final del servicio, por favor, venga donde alguno de los cristianos que están en esta iglesia, sea diácono, pastor o un hermano que usted conozca. No se vaya sin nosotros hablar con usted y nosotros encomendarlo a la gracia y al conocimiento de Jesucristo.